Cuando España se desmorona ante Napoleón, sus ecos llegan hasta las colonias americanas. El fin del colonialismo ya no es un sueño para los pueblos de América, que casi al unísono se levantan y forman sus propios gobiernos. Pero la revolución solo puede imponerse de una sola forma, con la guerra. La contrarrevolución no tarda en llegar y restaurar aquel viejo sistema a fuerza de sangre y fuego. Para 1815, solo las Provincias Unidas del Río de la Plata quedan en pie. Desde Cuyo, una zona aislada y pobre, José Francisco de San Martín crea, instruye y se pone al frente de un ejército de 5.200 hombres para cruzar los Andes y liberar Chile como primer paso de un plan mayor, la libertad de todo un continente. Hacia fines de 1807, Napoleón impuso el bloqueo sobre las mercancías inglesas con el propósito de arruinar su comercio. Portugal fue una de las naciones que no se plegó al bloqueo, razón por la cual Napoleón, amparándose en el Tratado de Fontainebleau, penetró fácilmente en territorio español, venciendo a su debilitado ejército y sumando de esa manera a España a su imperio. El objetivo era cruzar sus fronteras para invadir Portugal y cumplir el propósito del bloqueo. Esta acción sería clave, ya que propició la idea de revolución en las colonias latinoamericanas, en las cuales se acrecentaba cada vez más el convencimiento de que ser independientes no era una misión imposible. No fue la modernidad el desencadenante del proceso de cambio. Al momento del estallido revolucionario, solo una minoría ilustrada tenía como objetivo la adopción del liberalismo. En el ámbito rioplatense, donde la revolución tuvo cierta masividad, es claro que existían condiciones estructurales que pronunciaban la revolución. Asistimos entonces a un proceso de acumulación de fuerza y conciencia política. La serie de revueltas indígenas que se produjeron en la segunda mitad del siglo XVIII, que abiertamente cuestionaron el poder real y amenazaron con suplantarlo por el principio básico del autogobierno y la autodeterminación, fueron antecedentes fundamentales para comprender las acciones revolucionarias del siglo XIX. Don José de San Martín, quien se inició militarmente en España, arriba a Buenos Aires, donde es reconocido con el grado de lugarteniente coronel. El triunvirato le encargó formar un escuadrón que sería el célebre regimiento de granaderos a caballo, con la finalidad de combatir a los realistas en Chile. Durante el año 1812 se ocupó de instruir a la tropa con las modernas técnicas de combate que había adquirido en Europa contra el ejército napoleónico. La operación militar del cruce de los Andes respondió a una necesidad de la Revolución Americana: asestar un golpe definitivo al poder español en el Cono Sur. San Martín llegó a Mendoza en 1814 con la idea de organizar un pequeño y disciplinado ejército en la provincia de Cuyo. Así fue que el general se abocó durante los años 1815 y 1816 a formar el ejército de los Andes y a prepararlo para el cruce de la cordillera y el ataque a los realistas de Chile. El 9 de julio de 1816, las Provincias Unidas declaran su independencia y con Juan Martín de Pueyrredón, elegido director supremo, San Martín recibió el apoyo pleno del gobierno central para mejorar y consolidar el ejército. El mismo se va a conformar con aproximadamente 3.800 soldados argentinos, incluyendo una parte del ejército de patriotas chilenos pertenecientes a las tropas de O'Higgins, 1.200 milicianos como tropa de auxilio para conducción de víveres y municiones, 120 barreteros y 21 piezas de artillería. El 19 de enero de 1817 se inició el cruce de la cordillera de los Andes. El ejército, formado en el Plumerillo, a 7 kilómetros de Mendoza, abandonó el campamento e inició el cruce por los pasos de Los Patos y Uspallata. Estas vías abruptas aseguraban el factor sorpresa. El cruce duró 21 días, utilizándose a los vaquianos como guías. Se atravesaron alturas superiores a los 4.000 metros. El plan de campaña era dividir las tropas en dos columnas,
una principal y otra secundaria, y en 4 destacamentos. La columna principal estaba formada por 3 frentes al mando respectivo de Miguel Estanislao Soler, San Martín y O'Higgins, con la reserva a una jornada de distancia. Esta columna avanzó por el Paso de los Patos. La secundaria fue dirigida por Juan Gregorio de las Heras, quien avanzó por la ruta de Uspallata. A 2 días de distancia lo seguía Luis Beltrán con la artillería. San Martín organizó una activa red de espionaje con la difusión de noticias falsas para confundir a los realistas y obtener datos sobre el enemigo. Las fuerzas principales llegaron al otro lado entre el 6 y el 8 de febrero de 1817. Las tropas realistas, encabezadas por el general Rafael Maroto, paradas junto al cerro de Chacabuco, impedían el paso del ejército de los Andes hacia Chile. Pero el 12 de febrero de 1817 los patriotas, dirigidos por San Martín, arrollaron a los realistas, que tuvieron más de 500 muertos. 2 días después, las tropas del Libertador entraron en Santiago. Un cabildo abierto le ofreció el gobierno, pero él no lo aceptó. Después del triunfo, el 11 de marzo, viajó a Buenos Aires, donde fue recibido con honores. Los realistas pudieron evacuar sus fuerzas hacia el sur de Chile. Allí recibieron refuerzos del Perú y se ganaron el apoyo de los indios araucanos. La noche del 19 de marzo de 1817 sorprendieron al ejército de los Andes y destruyeron gran parte de la organización militar patriota. San Martín fue derrotado. Las tropas patriotas, una vez reorganizadas, derrotaron de manera rotunda al ejército realista cerca del río Maipú el 5 de abril de 1818. En ese momento se aseguró la libertad chilena, cuya independencia ya había sido declarada por O'Higgins el 12 de febrero de 1818, luego de una consulta popular. Una vez concluida la liberación de Chile, el general San Martín se embarca junto a 4.000 soldados hacia la capital del Perú para finalizar la campaña libertadora, la cual tuvo lugar el día 28 de julio de 1821. El plan fue llevado a la perfección y los objetivos trazados fueron cumplidos. San Martín retorna a Mendoza y, tras sufrir conflictos políticos con el gobierno de Buenos Aires, que lo considera traidor a la patria por no involucrarse en la lucha entre unitarios y federales, se exilia y decide pasar el resto de su vida en Europa, donde fallece el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia. El gran general, el prócer y héroe de las luchas revolucionarias en nuestro continente, dejó su imagen grabada para siempre por haber coronado lo que significó una de las mayores proezas latinoamericanas en la búsqueda de la libertad de los pueblos. Ante el Cristo Redentor.